Hola a todos los alumnos y alumnas de segundo de la ESO. Este segundo vídeo va a ser para que continuemos con la teoría sobre el análisis de imágenes, que es el tema que estamos ahora tratando en esta tercera evaluación. Entonces, vamos a analizar un poquito esta presentación que os he colgado en Classroom. He iniciado la presentación con una reflexión acerca sí que me gustaría que pensaseis que vivimos ahora mismo en una sociedad totalmente visual, es decir, ahora mismo todo se rige por imágenes. Ya sabéis, además especialmente vosotros que habéis crecido con las nuevas tecnologías, que las redes sociales se mueven por imágenes. O sea, acordaros cuando en clase os hice la pregunta de ¿qué creéis que ahora mismo tiene más peso social, si la imagen o la palabra? Y efectivamente todos dijimos que la imagen, porque todo el mundo de hoy en día se mueve por imágenes. Entonces el problema es que no estamos preparados todavía para saber leer estas imágenes que nos rodean y por lo tanto, somos más fácilmente manipulables en todos los sentidos y menos aptos para poder afrontar esta realidad que nos está aconteciendo, que es un mundo absolutamente visual. Entonces, igual que sabemos leer un texto, sabemos analizar textos, lo estáis aprendiendo en las asignaturas de lengua, de sociales, también es fundamental que aprendamos a leer imágenes. Entonces, os he puesto aquí lo que es el proceso de análisis de una imagen. Ya lo habéis visto con el análisis de Van Gogh durante esta primera semana no presencial. Entonces, en primer lugar tendríamos esta descripción bibliográfica, luego un análisis morfológico y por último un análisis de contenidos, ¿vale? Estas serían como todas las partes que tiene un buen análisis de imágenes. El análisis bibliográfico no me entretengo con esto porque creo que está bastante claro, que además ya lo vimos la semana pasada con el nombre del autor o de autores, el título de la obra, la fecha de realización y la localización de la obra. En análisis morfológico, hablamos ya de esto la semana pasada punto por punto, es decir, tenemos que hablar en primer lugar de qué materiales. Aquí añadimos además el formato, qué técnica, cómo está compuesto en general punto por punto. Esto lo vimos ya, está en el vídeo anterior si alguno se lo perdió, para no hacer esta clase más larga de lo debido. Y por último, análisis de contenidos, lo mismo. Todo esto está ya trabajado en la clase anterior. En esta presentación hemos hecho el ejemplo con el Guernica de Picasso. Aquí abajo tenéis el análisis bibliográfico, es decir, el autor con su fecha de nacimiento y de muerte, título de la obra, año de realización de la obra y localización, que si alguno no ha visto el Guernica lo tenéis muy cerquita porque lo tenemos ahí en el Museo Reina Sofía. Ahora no, cuando acabe la semana o semanas o el tiempo que sea de confinamiento ya os acercáis un día y veis el Guernica porque impresiona muchísimo, ¿vale? Entonces, en el análisis morfológico del Guernica os he puesto aquí como ejemplo ¿cómo está hecho? ¿De qué materiales? ¿En qué formato? Pues el Guernica en concreto es un óleo sobre lienzo, formato horizontal y las medidas concretas de esta imagen, de este cuadro. Luego, técnica, qué estilo, forma de aplicación de la pintura, etc. Entonces, en este caso, la técnica sería, pertenece al estilo cubista. Son colores planos, quiebran el espacio, todo eso es un poco las características generales del cubismo, pero fijaos cómo no hay grandes degradados, no hay pinceladas aquí muy grandes, como veíamos, por ejemplo, con el grito de Munch, que era expresionista. En este caso no, la forma de aplicación del tono es mucho más limpia, pero también hay planos, ¿verdad?, que están quebrando el espacio. Fijaos cómo se van superponiendo unas figuras a otras gracias a los planos, y esa es una de las principales características del cubismo. Luego, en cuanto a composición, en este cuadro
sí que sería una obra figurativa porque, insisto, y además os insistí mucho con esto en el pasado vídeo, una cosa es que no sea realista y otra cosa es que no sea figurativa. Es decir, aquí sí que podemos reconocer a una mujer llorando con su hijo, podemos reconocer aquí a un toro, aquí a una persona en el suelo, un caballo, otra persona, una luz, etcétera. No es realista porque obviamente no es un cuadro realista, pero sí que es figurativo. Podemos reconocer los elementos que hay en el cuadro, ¿vale? Bueno, habría que hablar del color, de la luz, del encuadre. Todo esto, bueno, aquí os dejo las diferencias en esta diapositiva sobre qué es una obra figurativa y qué es una obra abstracta. Tenéis, bueno, no me entretengo con esto porque, insisto, ya lo expliqué en el vídeo anterior, acabo de repasarlo y tenéis esta presentación por si acaso. Entonces, bueno, ya por último lo que sería análisis de contenidos, ¿vale? Porque, bueno, antes de llegar a ese punto quedaría seguir hablando de lo que es la composición. En este caso, pues bueno, podríamos hablar de la luz, es en general un cuadro de tonos bastante oscuros, con mucho contraste, porque, bueno, las zonas de luz, como son esta mujer, como es esta zona de aquí que estoy señalando con el puntero, contrastan mucho, pero con la oscuridad general, pero en general podríamos decir que es un cuadro oscuro. Es un cuadro en blanco y negro, podríamos hablar del ángulo de visión, que es frontal, sería ahora mismo esa escena estaría literalmente enfrente a nosotros, ¿vale? No lo estamos viendo ni desde arriba, ni desde abajo, ni desde detrás, lo estamos viendo enfrente, o sea, ahora mismo la escena está enfrente de nuestro ángulo de visión. Bueno, todos estos aspectos, como ya os los dejé con el centro de interés, profundidad de campo, todo esto, hablamos de ello con el grito de Munch y bueno, no me quiero enrollar mucho que luego se hacen muy largos los vídeos. Como tenéis esto a vuestra disposición, bueno, cualquier duda me la hacéis ver, ¿vale? Me la hacéis llegar, más bien. Entonces, análisis de contenidos. Vamos a analizar el significante y el significado, es decir, os lo he dejado en estas dos columnas. ¿Qué es el significante? El contenido denotativo, es decir, qué es objetivamente lo que vemos en este cuadro. Bueno, pues en este cuadro vemos un grupo de personas en un espacio interior con expresiones de dolor y miedo. Os podréis enrollar un poquito más diciendo probablemente por las consecuencias de una catástrofe, etcétera, etcétera. ¿Qué es el significado o contenido connotativo? Aquello que nosotros interpretamos del cuadro, de la imagen, es decir, la parte subjetiva, aquello que simboliza el cuadro, que ya os dije la semana pasada, esto es subjetivo y por lo tanto está abierto a diferentes interpretaciones, pero evidentemente nadie ante este cuadro, por ejemplo, va a decir que es una obra alegre, que inspira alegría, porque no es el caso. Hay una serie de expresiones y de contenidos que son universales y que están en nuestro imaginario colectivo, por el cual nosotros representamos ciertas expresiones faciales, como estas que estoy señalando, o ciertos tonos o ciertas escenas a algo negativo, a la tristeza, a la angustia. Es decir, a unos le puede este cuadro simbolizar más tristeza, a otros les puede inspirar más miedo, pero no puede venir una persona y decirme, mira, pues a mí me inspira una alegría que es que yo lo veo todos los días por la mañana para salir con una sonrisa de oreja a oreja de mi casa. No, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería como la parte teórica de análisis de imágenes en general, de la cual ya tenemos en cualquier caso esta semana programada una clase para que nos enrollemos ya más con este tema, si surgen más dudas, elijamos imágenes que si podéis proponer vosotros imágenes para analizar, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es el trabajo de esta semana? Esta semana, acordaros que la semana pasada os dije, cuando analizasteis el cuadro de Van Gogh, que ibais a pasar a hacer un análisis sobre una obra abstracta, que es un poquito más complicado en el sentido de que, bueno, es más conceptual, no es tan literal todo lo que vais a analizar. Hemos visto el cuadro del grito de Munch, habéis analizado para hoy como fecha límite lunes, que lo estoy grabando esto el lunes,
el cuadro de La noche estrellada de Picasso, de Van Gogh, perdón, que estoy con el Guernica de Picasso, de Van Gogh. Entonces esta semana ya pasamos al arte abstracto. Es decir, os he puesto este ejemplo, que es un cuadro de Kandinsky, que es uno de, bueno, por no decir mi pintor favorito, o uno de mis pintores favoritos, que ya veis que esto sí que es arte abstracto, que hablábamos de Kandinsky la semana pasada, cuando, perdón, os dije que esto era un claro ejemplo de arte no figurativo. Entonces, bueno, análisis bibliográfico, aquí nuevamente tenéis el nombre, fecha de nacimiento y de muerte, título del cuadro, obra de exposición del cuadro, vamos, en la que se presentó el cuadro y dónde se encuentra ubicado, ¿vale? Vale, en análisis morfológico hablamos otra vez de los materiales, de las medidas, no me enrollo con esto, es lo de siempre. Técnica, pues en este caso es una obra abstracta. ¿Y cómo está aplicado el color? ¿O cómo está hecho este cuadro? Acordaros que en el caso del Grito de Munch hablábamos de pinceladas muy, muy grandes, ¿no? Que se veía ahí toda la pincelada puesta tal cual, que dejaban la dirección. Vale, aquí no pasa, es todo lo contrario, si os fijáis. Es una técnica más limpia en el sentido material de la palabra. Por lo tanto, aquí diríamos es una obra abstracta y además el color se aplica mediante planos, ¿veis? Aquí hay un plano enorme amarillo, un plano enorme rojo, ¿vale? Uno ocre, aquí tenemos un verde central con más elementos alrededor, pero con una forma muy limpia y ordenada de aplicación. Entonces, bueno, color aplicado por planos sin degradados de color. ¿Qué estamos analizando aquí en una obra abstracta? Pues exactamente lo mismo que en cualquier obra figurativa. Lo que pasa es que tenemos que prestar más atención a los elementos configurativos de la imagen uno a uno, es decir, a lo mejor en una obra abstracta no tiene tanto peso la escena o una expresión de unas caras, porque obviamente no hay caras y por lo tanto no hay una expresión facial, pero entonces pasan a tener más importancia los colores, las formas, cómo se disponen los elementos en el cuadro, es decir, es un análisis más formal, porque para que nos entendamos de alguna manera. Entonces, bueno, iconicidad, obviamente ninguna, es una obra de arte abstracta y por lo tanto no hay una escena, un bodegón, no veo aquí, mira, pues es una fruta, no, es una obra abstracta. En color, bueno, imagen en color, en este caso vamos a hacer un análisis de los tonos de color, ¿vale? Pues ¿cuál es el color predominante? Bueno, pues en la zona central hay colores más oscuros, hay un gran plano de color que es este que remarco, que es como verde, así verde militar, ¿no? Verde marrón, verde grisáceo, no es un verde puro, es un verde ensuciado. Y luego sobre un fondo así como ocre, un color así bastante luminoso y destacan mucho estos tonos que decíamos antes, este rojo, este amarillo, ¿vale? Que son colores puros, ¿vale? Con mucha importancia además del color negro. Fijaos cómo el negro en esta cruz compositiva que tenemos aquí nos ordena muchísimo el espacio del cuadro. La luz, bueno, en general es un cuadro luminoso de colores vivos. Lo que pasa es que la zona más oscura y de colores más apagados se encuentra en el centro. Entonces, bueno, es como una composición muy central, ¿verdad? Y la luz, pues eso, esto es un poco lo que os estoy escribiendo, pero no es un cuadro oscuro en general, ¿verdad? Es un cuadro bastante brillante. ¿Cuál es el encuadre? Pues en el centro del cuadro tenemos como la máxima de elementos, ¿verdad? Tenemos aquí todo el peso, perdón que no me salían las palabras, tenemos como todo el peso compositivo en el centro del cuadro y parece como que va de dentro a fuera. Si os fijáis, en los bordes no hay nada, en las esquinas no hay nada, parece como que la composición es central, ¿vale? Vamos de dentro hacia afuera.
¿Cuáles serían los centros de interés? Aquí no podemos hablar de una cara, ni podemos hablar de una expresión o de qué bonito está el cielo. No hay cielo. ¿Cuáles serían los centros de interés en este cuadro? Bueno, pues en sí las propias formas, las propias figuras. ¿Qué es lo que destaca? Destaca este centro tan oscuro, además por el peso visual que tiene puesto en el centro del cuadro. Destacan mucho estos dos tonos de aquí, ¿verdad? Como al ser tan vivos en una obra en general, pues con ese tono general ocre, grisáceo, oscuro del centro, de repente metes ahí dos colores vivos y te salen como muy hacia afuera del cuadro. Bueno, todo lo que consideréis que a vosotros que son centros de interés, qué es lo que más llama la atención de la obra y por qué. ¿Vale? Insisto, aquí no estamos hablando de caras ni de situaciones, estamos hablando en concreto de formas, de colores, de figuras. Profundidad de campo, me he tomado la libertad de poneros aquí, obviamente no hay profundidad de campo porque no hay perspectivas, son obras de arte abstractas, ¿vale? Igual que la que vais a tener que analizar vosotros. Pero si os fijáis, este verde de aquí central, que ya hemos mencionado un par de veces, se superpone a otros elementos del cuadro, ¿verdad? Como son estos dos tonos de aquí, el rojo y el amarillo, o este ocre o este azul. Entonces, bueno, te da un poquito de sensación de profundidad al superponerse unos planos de color a otros, pero dejándonos ver con esa transparencia, esa opacidad, un poquito lo que hay detrás. Entonces parece como que sale hacia adelante. Y por último ya, el análisis de contenidos, que sería otra vez el significante y el significado. Ojo, arte abstracto. Significante, no pasa nada, vuelvo otra vez a describir lo que veo, objetivamente hablando. No puedo decir, es que no veo nada, no, perdona, no ves nada figurativo, no vemos nada de caras, de personas, no vemos elementos reconocibles como objetos o como personas, pero sí que vemos cosas. ¿Qué vemos? Pues eso es lo que hay que añadir en este apartado. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues es una composición que consta de formas y figuras con colores planos que se disponen de dentro hacia afuera del cuadro, formando una composición abstracta. Ya está. Punto. Por ejemplo, este sería un buen análisis denotativo, ¿vale? Ahora, análisis connotativo. Ahora sí, ¿qué nos está inspirando esta obra? Bueno, pues esto ya, insisto, esto es más subjetivo. Y ya, cuando ya nos metemos en el terreno del arte abstracto, sí que ya es bastante más subjetivo, ¿vale? Es decir, a mí esta obra, pues por ejemplo, al estar dispuesto todo el material de dentro hacia afuera, me da como un poco sensación de explosión, pero no es una obra que me transmita seriedad tampoco, porque están dentro de que está ordenado, es una obra que, bueno, que tiene como su parte de caos en el sentido de cómo están dispuestos los elementos, los colores son muy vivos, entonces a mí en concreto, pues eso me inspira un poquito un carácter alegre por esos tonos de color y me da esa sensación de dentro hacia afuera. Bueno, a otra persona le podría inspirar quizá algo lúdico, parece un juego. Bueno, esto ya sí que es un poquito más subjetivo y aquí sí que quiero con el arte abstracto, sobre todo, que os comáis la cabeza y que miréis un ratito el cuadro y que no lo tachéis de, ¡buah! Esto es abstracto, yo no entiendo nada. No, os sentáis, miráis el cuadro un ratito y pensáis, jolín, pues a mí me inspira esto, a mí esto otro, ¿vale? Intentad hacer el esfuerzo, chicos. Y bueno, para esta semana os lo cuelgo ya, no me enrollo más. Vamos a tener una clase online, de todas formas, para seguir hablando de este tema y vais a analizar vosotros esta obra de aquí. Como para ahorraros trabajo y para que no os volváis locos, porque La noche estrellada de Van Gogh sí que es una obra famosísima que aparece, vamos, que tenéis información por todas partes de internet. Pero esta, como es un poquito más complicado encontrar información, os he añadido yo ya de por sí en la plantilla el análisis bibliográfico y aquí la técnica, o sea, los materiales y las medidas del lienzo, ¿vale? El resto ya es cosa vuestra, pero os he quitado como un poquito esa parte para que tengáis todos lo mismo y por si os cuesta un poquito encontrarlo, ¿vale? Y bueno,
lo de siempre, nos vemos esta semana a través de clases online y para cualquier duda, sugerencia y demás, me las hacéis llegar, que ya habéis visto que os contesto, ¿vale? Que tengáis muy buena semana, chicos y chicas de segundo de la ESO.